Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Bienvenidos esta noche los que no andan en la playa. Bienvenidos todos. Esta noche vamos a continuar con la segunda parte de esta serie que hemos llamado Descubriendo los misterios del Apocalipsis. Y como le dije, esta es la segunda parte. ¿Cuántos vinieron a la primera parte, el episodio 1? Quiero ver los que vinieron. Ok. Esto es importante. Si usted no estuvo aquí, le invito a que lo vea. De hecho, hay ahora un nuevo formato, voy a decir, una plataforma nueva donde estamos transmitiendo esta serie a manera de podcast en SoundCloud, algo así se pronuncia, ¿verdad? Tenemos ya una cuenta, Aarón es el encargado de eso, una cuenta para que usted pueda escuchar, incluso descargar y escuchar mientras maneja o va en el bus o mientras está haciendo otra cosa en su casa. Puede escuchar los temas de esta serie que van a estar todos ahí en esa plataforma. Y bueno, si no, como le dije, si no lo vio, si no vino, puede verlo en nuestra fanpage y en el canal de YouTube también, o puede escucharlo ahí en esa plataforma. Vamos a orar. Voy a pedirle a todos que cierren sus ojos conmigo y le pidamos al Señor que nos hable. Dígale eso: Señor, háblame. Vine necesitado de ti hoy, Señor. Te suplico que traigas a mi vida la palabra que necesito para hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico que puedas traer la revelación que necesitamos escuchar hoy. Toma el control de este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tocaron ese canal, vea, dale brillo. No se escucha a este lado. Bueno, yo no escucho a este lado. Ok. El tema de hoy es las 7 bienaventuranzas y vamos a comenzar hoy con las 7 bienaventuranzas. No sé el tiempo que nos vaya a llevar, pero comenzamos hoy con esta parte del estudio de Apocalipsis, precisamente porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo. ¿Cuántos de ustedes, no sé, la mayoría, había leído Apocalipsis por lo menos unos 10 capítulos? No levante la mano, pero la mayoría de los que está aquí no ha leído Apocalipsis completamente. Yo creo que la mayoría de los cristianos no ha leído Apocalipsis. Le tienen miedo al Apocalipsis, y es precisamente de lo que trata este tema esta noche, y de lo que trata el inicio de las bienaventuranzas. Interesante notar antes de continuar que Apocalipsis comienza con una bienaventuranza. El primer capítulo habla de una bienaventuranza y el último capítulo de Apocalipsis también tiene una bienaventuranza, haciéndonos a entender o dándonos a entender, como le dije la semana pasada, que Apocalipsis no solamente tiene cosas catastróficas. Apocalipsis no solamente tiene cosas negativas, no solo son desastres, como la gente ha asociado la palabra Apocalipsis a los desastres. A veces nosotros pensamos que en Apocalipsis solo cosas de miedo hay, pero encontramos, le dije yo la semana pasada, cosas interesantes como esto de las bienaventuranzas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos paralelismos con los evangelios. Por ejemplo, en los evangelios, en el evangelio de Juan precisamente, encontramos 7 veces a Jesús diciendo yo soy. Eso es muy importante porque esa era una de las
pronunciaciones, mejor dicho, uno de los significados del tetragramatón, el nombre oculto de Dios. Jesús lo pronunció 7 veces en el Evangelio de Juan, dando a entender: yo soy Dios. Pero también uno encuentra en el libro de Apocalipsis otra vez 7 veces Jesús diciendo: yo soy, igual que en el Evangelio de Juan. También encontramos en los evangelios la famosa bienaventuranza del Sermón del Monte, y encontramos también aquí estas bienaventuranzas que comenzamos a estudiar el día de hoy. Apocalipsis, tiene cosas buenas. Apocalipsis tiene cosas buenas. Hay cosas muy buenas en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el sello de todas las cosas, es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y ya aprendimos, Apocalipsis 1:1, ponerlo por favor, ya aprendimos cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Y dice la Biblia que el propósito de Apocalipsis es, ahí está en la pantalla, dice: ¿cuál es el propósito? Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito de Apocalipsis. En otras palabras, Apocalipsis no es como el libro de Daniel. En el libro de Daniel le dijeron a Daniel: sella el libro para que nadie lo pueda entender hasta el tiempo del fin. Pero Apocalipsis no le dicen a Juan: sella el libro. Le dice: yo quiero que estas cosas las oigan, las escuchen, las entiendan mis siervos. O sea que el libro de Apocalipsis es un libro abierto. Le dijeron a Daniel que su libro iba a estar cerrado hasta el tiempo del fin. Ahora, si Apocalipsis, que es, voy a decir, una continuación de las profecías de Daniel, está abierto, significa que hemos llegado al tiempo del fin. Entonces, como le dije, hay cosas muy buenas, interesantes, maravillosas, emocionantes en el libro de Apocalipsis. Las bienaventuranzas que comenzamos a ver hoy están precisamente en el versículo 3, y que solamente estamos o hemos llegado al versículo 3 porque estamos analizando este libro, le dije, versículo por versículo. Y entonces estamos justo en el versículo 3, donde aparece la primera bienaventuranza. Y bienaventurado, usted lo sabe, ponémelo por favor. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. Algunos dicen que significa 3 veces feliz, pero también significa basta feliz, plenamente feliz o dichoso. Pero también significa bendecido. Bendecido. De hecho, muchas versiones inglesas traducen bendecido en vez de bienaventurado. Feliz, dice una versión o varias versiones en español, porque eso significa feliz, dichoso o bendecido. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso o bendecido. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es muy importante porque ¿qué tiene que hacer alguien para ser feliz? Bueno, está en las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser feliz? ¿Qué tiene que hacer una persona para considerarse dichoso? O mejor dicho, ¿qué hacer para ser bendecido? Las bienaventuranzas son una llave para ser bendecido. Diga, las bienaventuranzas son llaves para ser bendecido. Así que vamos a aprender a ser más bendecidos, porque usted ya fue bendecido. Se lo vuelvo a decir, usted ya fue bendecido. Usted es bendito. Aleluya. Usted no, por eso las maldiciones no le calan, porque usted ya fue bendecido. Pero podemos ser más bendecidos, y de eso se trata esto que vamos a platicar hoy. Comencemos leyendo
Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, ahí está. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Una vez más, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ok, ahí hay cosas que se pueden notar a simple vista. Dice bienaventurado, o sea, feliz, considérese feliz, dichoso o bendecido. ¿Quién? El que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que vaya viendo conmigo parte por parte este asunto. Poneme lo que sigue. La primera cosa importante que dice: feliz el que lee, dichoso el que lee, bendecido el que lee. ¿Sabe usted que esta es la única vez en toda la Biblia que se considera que por el simple hecho de leer un libro usted ya puede ser bendecido? La única vez en toda la Biblia que Dios dice: te voy a bendecir si lees este libro. No vayamos más allá. No está diciendo te voy a bendecir si crees. No dice te voy a bendecir si lo entendés. No está diciendo eso. Te voy a bendecir si lo lees. Oiga eso. Y tristemente muchos de nosotros nos privamos de la bendición de Dios porque le tenemos miedo a leer el libro de Apocalipsis. Hay muchos cristianos hoy en día que no leen Apocalipsis porque o no entienden, bueno, que eso es la mayoría. ¿A cuánto les pasa que no entienden Apocalipsis? Bueno, la mayoría de nosotros nos pasa. Otros no leen porque les da miedo. No levante la mano, qué colorón esa, pero hay un tercer grupo en cuanto a esto. Hay gente que no lee Apocalipsis porque no le importa. De hecho, no leen la Biblia porque no les importa. Tampoco levante la mano. No leen porque no les importa. Pero hay quienes no les importa, no solo, digamos, no les importa la Biblia, sino no les importa saber lo que tiene que ver con el tiempo del fin. Míreme para acá. Hace unos años estábamos sentados comiendo con un grupo de hermanos en Saturno, y mientras comíamos comenzaron a hablar acerca de las profecías bíblicas. Comenzaron a preguntar cosas como ¿qué tiene que ver la clonación con las profecías bíblicas? ¿Qué tiene que ver el que haya vida en Marte? Cosas como esas. Las noticias del último momento. Todavía no existía la pandemia, no estaba la guerra Rusia-Ucrania. Si no hubieran preguntado eso, pero preguntaban ¿qué tiene que ver los acontecimientos actuales con las profecías bíblicas? Ellos esperaban que yo les dijera, aparte de que allí habían otro par de pastores, esperaban que les dijéramos: sí, mira, en tal libro, tal versículo, tal capítulo está lo de la vida en Marte. En este libro está lo de la oveja Dolly. O sea, esperaban eso. Y como estaban tan interesados en la profecía, ahí en el calor de la conversación yo les pregunté: ¿y qué piensan de Apocalipsis? Y se quedaron viendo así como: es que eso es difícil de entender. Pero si lo que ustedes preguntan está ahí. Y me preguntaron: ¿cuál es el capítulo que más le gusta? Alguien me dijo: yo he leído todo Apocalipsis, dígame, ¿cuál es el capítulo que a usted más le gusta? Yo le dije: el capítulo 12. ¿Qué pensás del capítulo 12 de Apocalipsis? Y entonces me dijo el que supuestamente había leído todo Apocalipsis, me dijo: mire, es que la verdad yo lo leo solamente como por hobby, por entretenerme. Era uno que decían que era pastor de jóvenes. Hoy ya no sé ni qué es, vea.
Y yo le dije, pero ¿por qué no se interesan en Apocalipsis? Le digo esto porque era un grupo de personas que me parecía a mí que estaban inmersos, sumergidos en el mundo, en las noticias del mundo actual, tratando de comprender los últimos tiempos, pero resultaba que no querían leer Apocalipsis. Y entonces me dijo, es que mira, para eso no necesitamos leer Apocalipsis. Nosotros creemos que toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Y yo le dije, pues ahí está el clavo, porque Apocalipsis dice que no. Y de hecho, muchos hoy creen que en el arrebatamiento se van a ir todos los cristianos, que la iglesia va a desaparecer, que solo van a quedar los locales vacíos. Y bueno, y uno que otro hermano que nunca fue cristiano. Eso es lo que la mayoría piensa, que todo va a quedar desolado, van a desaparecer por completo. Casi el 99.9% de los cristianos va a desaparecer del mundo. Y entonces yo le dije, pero es que Apocalipsis no dice eso. Apocalipsis dice que unos se van antes de la tribulación, y dice que otros se van a la mitad de la tribulación, y dice que otros hasta el final. ¿Aló? Aunque me mire así. Entonces me doy cuenta que no estamos leyendo Apocalipsis. Y la Biblia dice aquí que hay una bienaventuranza. Ponelo, ahí está el versículo. Bienaventurado el que lee. Basta con leer. Mire, con solo leer Dios dice, te voy a bendecir, te quiero bendecir, quiero que seas bendito. Basta con leer. Mire, el que dice no leo Apocalipsis porque no lo entiendo, en la gran mayoría de los casos no lo han leído y por eso no lo entienden. Es que no entiendo las matemáticas. ¿Alguna vez te has puesto a leer, a estudiar? No, es que no lo entiendo. Imagínense qué excusa esa. No entiendo Apocalipsis, nunca lo he leído, pero por eso no lo entiende. Por eso Dios dice, comencemos, léalo, te voy a bendecir con leerlo. Vas a ser bendecido con solo leerlo. Bienaventurado, feliz el que lee. No tienes que hacer otra cosa, solo leerlo. Ya le dije, ni siquiera creerlo todo, ni siquiera entenderlo todo. Usted lea. Lo que no entienda, subráyelo. Lo que no entienda, anótelo. Y después se lo pregunta a alguien, a los líderes de la iglesia. Aquí hay líderes de la iglesia estudiosos de la palabra de Dios, pastores estudiosos de la palabra de Dios. Usted va y le preguntan y ellos le responden, no siempre correctamente, pero le van a responder. Pero bueno, no, mire, lo que no entienda, anótelo, escríbalo, pregunte después. Ok, sigo. El versículo sigue diciendo, bienaventurado el que lee. Y dice, y el que oye. Bienaventurado, poneme la segunda cosa ahí es feliz el que oye, feliz el que oye. Aquí vamos, mire, como esta es una promesa de Dios, esta promesa de Dios está dividida en tres partes. Hay tres niveles como para ir tomando más y más de esa bendición que Dios te quiere dar. Primero dice Dios, yo te voy a bendecir si lees, pero también te voy a bendecir más si lees y oyes. Pero no solamente se refiere a oír, porque aquí hay algo que me llamó poderosamente la atención. Mire, primero, esto de oír tenía que ver, voy a pensarlo de esta manera, porque como el libro de Apocalipsis tiene un formato de carta, un saludo, una introducción, el desarrollo y al final una despedida, parecía que Juan, como ya estaba acostumbrado a escribir cartas, había escrito 3 cartas a la iglesia, quería continuar con ese formato cuando escribió Apocalipsis. Se cree que este libro fue leído en todas las iglesias de Asia luego de que Juan fue puesto en libertad de la isla de Patmos, y él pues recorría las iglesias. Obviamente él llevaba el libro y lo leían en público, así que se refería al hecho
de no solo leerlo, sino de oírlo. La iglesia se sentaba a oír las lecturas del libro de Apocalipsis. Probablemente no habían explicaciones, nadie explicaba, bastaba con leer. La iglesia del principio, la iglesia de ese tiempo, comprendía la mayoría de las cosas que nosotros ahora nos cuesta entender. Pero hay otra cosa importante con esto de oír, que la palabra que se usa aquí para decir oír, ponémelo por favor, oír en el griego, aquí en este versículo es akouontes. Y esa palabra significa, o tiene varias acepciones, significa prestar atención, escuchar. Pero también significa, esto me sorprendió, significa comprender. Así que oiga esto. Este es, como le dije, es otro nivel en esto de alcanzar esta bienaventuranza o la bendición que está escondida en esta promesa. Este es un nivel más profundo. Primero te dice, lee, lee. No entendés, no importa, lee. No agarras la onda, no importa, lee, lee. Y después dice, también podés hacer una cosa más. ¿Cuál es? Oír. Pero ya le dije que esto significa prestar atención, escuchar o comprender. Debo ir más allá de leer. Debo de interesarme en más que leer o oír, valga la oír, no en el sentido biológico, porque todos oímos. Oír es una función biológica involuntaria. No hay un botón donde se apague el oído. No hay. Algunos quisiéramos tener, vea, ya me voy a dormir, me voy a apagar el oído y cabal, se queda usted en silencio. Qué galán fuera, pero no es así. El oír es un acto involuntario. Se puede minimizar el ruido y se ponen unos tampones, ¿no? Unos tapones. Espérame. El trago me hacía falta. Bueno. Hay gente que se tapa pues los oídos para no oír, pero no está hablando aquí de esta función biológica que tenemos todos nosotros. Está hablando de algo que tiene que ser intencional. Diga, no es accidental. Diga, no es accidental, es intencional. Se refiere a prestar atención, a eso se refiere. Primero dice, lee, y después dice, ahora presta atención. Eso significa, presta atención. Dios dice, comencemos por leer, pero después de eso pasemos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Prestemos atención, tratemos de comprender. Trata de entender, trata de enfocar tu mente en lo que lees, en lo que estás oyendo. No leer por leer, como mucha gente agarra la Biblia. Hay gente que agarra la Biblia como somnífero. Hay gente que no puede dormir, dice, ya no, voy a leer la Biblia, ya es lo último que me queda por hacer. Y leen la Biblia y se duermen. Qué feo eso, ¿verdad? Como mire, yo... peor es nada pues, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con estos planes de lectura de la Biblia en un año. Yo hice un plan de lectura, la Biblia en 90 días. Seguramente algunos lo han hecho, pero de esos 90 días leyendo la Biblia solo le queda el orgullo de decir, me la leí de pasta a pasta. Hasta el índice me leí, pues va. Hasta los dibujitos vi, pues va. De punta a punta me leí la Biblia, sí, pero ¿y qué te dejó eso? Cansancio, aburrimiento. Dios espera que nosotros
enfoquemos nuestra mente en lo que leemos y oímos, porque la Biblia no es un libro común, no es como todos los demás. Cuando uno lee la Biblia, se puede encontrar con un Dios que habla. Dios habla, y si uno realmente tiene el espíritu correcto, la docilidad, uno puede escuchar a Dios hablarle a través de su palabra. Así que Dios dice: quiero que leas, pero quiero que te enfoques, quiero que te pongas atención, quiero que trates de comprender. Es importante escuchar y comprender. Es importante comprender. Mire, se lo he dicho antes, se lo voy a decir una vez más hoy. Mire, para venir a la iglesia, o al venir a la iglesia, es más importante entender que sentir. Se lo voy a volver a decir. Al venir a la iglesia es más importante entender que sentir. Hoy la iglesia se ha convertido en un centro de sensacionalismo. No está mal del todo que usted quiera venir y sentir. Uno viene, y como somos humanos, solo los extraterrestres que están aquí camuflados como humanos, no es para ustedes. Pero todos los terrícolas que estamos aquí hoy tenemos emociones. Y cada vez que tenemos una experiencia, incluso hasta de viajar en el bus, eso le provoca ciertas emociones. Ir a la playa, qué sé yo. Y ahora venir a la iglesia, también eso despierta emociones que no son malas. Usted viene y siente alegría. Usted viene y siente, gozo, diría alguien, para sonar más espiritual. Y escucha las canciones, las alabanzas, las canta, quiere danzar, y después viene una canción así tranquila y quiere llorar. Emociones. ¿Es malo eso? No. Y no necesariamente es un asunto carnal, no, somos humanos. Eso es lo más normal. Y probablemente en algún momento de esos el Señor te toca. El Señor viene y hace algo especial en tu vida a través de una canción, una melodía, o la administración, o la palabra, y sentimos algo, sentimos. Pero hoy en día la iglesia le ha dado demasiada importancia al asunto de sentir. Y quieren sentir cosas bonitas, y quieren sentir, entre comillas, la presencia de Dios, y quieren sentir el toque sobrenatural de Dios. Y le voy a decir, yo siento el toque natural de Dios, sobrenatural de Dios, leyendo la Biblia. Yo a veces descubro algo en la palabra de Dios que me impacta y siento el toque de Dios. No hablo en lenguas, no caí desmayado, no me agarró de reírme como loco. No, Dios me tocó. Y la gente piensa, Dios te tocó porque caíste al suelo, te revolcaste, o te dio un ataque de risa imparable, o terminaste hablando en lenguas. Volvemos al punto, para la iglesia de este siglo es como más importante sentir que saber. Es más importante la sensación que aprender. La pregunta ahora sería: ¿qué es más productivo en la vida de un cristiano? ¿Sentir o entender? Yo conozco gente que siente el juego, ¿verdad? Y todo lo maravilloso de Dios, pero no entendió nada, no entienden nada. Y no perdone, y no estoy diciendo de manera peyorativa o tratando de ofender, diciéndole que usted no entiende nada. No es, todos tenemos la capacidad de asimilar y de comprender, pero lo que pasa es que para que eso ocurra debe haber un proceso intencional. Y entonces eso no nos gusta hacer un ejercicio mental. Para muchos llenan su ego religioso con venir y sentarse. Están ahí. Yo los veo desde aquí, usted se me queda viendo así. Y yo no sé si usted está escuchando, entendiendo, o me está oyendo como oír llover.
O sea que está ahí y me ve así, y solo oye como Mr. Bean, ¿verdad? Y no entender nada. Le pregunté a una persona una vez, no te vi en la iglesia, pero ahí estuve. ¿De qué hablé? Y se me queda, del chiste me acuerdo, me dijo. Imagínese usted, solo de eso se acuerdan. ¿Por qué es tan importante comprender? Voy a tratar de llegar a un punto aquí, leer algunos versículos. Léalo conmigo. Romanos 10:17. Lea eso. Romanos 10:17. ¿Cómo dice? La fe viene ¿por qué? Por oír el mensaje de la palabra de Dios. Ahí le señalé una cosa importante, que la palabra oír viene de ese verbo ¿cómo era? Ese. Es que me cuesta pronunciarlo. Viene del mismo verbo que significa no solo oír, sino comprender. La fe viene por el oír, o sea, escuchar, pero también comprender. ¿Por qué viene la fe? No solo por escuchar, mejor dicho, no solo por oír a través de esa función involuntaria biológica que todos tenemos. No, la fe viene por esforzarse en comprender. La comprensión de lo que uno escucha es importante para que se desarrolle la fe. Conozco gente y conocí hace años a una mujer, se congregaba en una iglesia que yo pastoreaba. Cada vez que hacíamos el llamado para recibir al Señor, ella pasaba. Y tenía años de estar en la iglesia. Antes de estar con nosotros venía de otra iglesia, y cada vez que hacíamos el llamado ella pasaba a aceptar al Señor, imagínense. Y cuando habían pasado varios días y yo no había hecho un llamamiento para aceptar al Señor, me reclamaba, porque ella necesitaba reaceptar al Señor. Le pregunté una vez por qué hacía eso. Al principio no la dejábamos pasar, y después los servidores me decían, ¿verdad? Detrás de ella, la mano levantada, y el que estaba atrás de ella me decía, y yo, ay, déjenla, ¿verdad? Entonces ya la pasaban y volvíamos a orar por ella. Y un día le pregunté, ¿por qué hace eso? Y me dijo, es que tengo miedo que no lo haya hecho bien la vez anterior, y si me muero sin Cristo y me voy al infierno. Algunos aquí ya les entró la duda, imagínense. El punto no era ese. El punto es que hay gente que tiene años en la iglesia oyendo, pero no han comprendido. No han comprendido. Eso es triste. Es triste. A veces la culpa es de los que enseñamos. Imagínense que usted manda a una persona por 10, 13 años a una institución educativa, o sea, lo mandó desde kinder hasta el bachillerato, pues. Y al final, cuando sale del bachillerato, no sabe nada, ni siquiera pequeñas cosas de cultura general. ¿Usted recomendaría ese centro educativo? Y tal vez la culpa no es del centro educativo, sino del cliente que mandó a estudiar usted. Como esas mamás que llevan los niños al doctor, y el doctor examina al muchachito y después le dice, señora, pero ¿y por qué el niño está desnutrido? ¿Qué le pasa? Ya la voy a denunciar. Y usted se asusta y dice, pero si yo le doy de comer, perdone, hasta le doy de hartar. Se come todo lo que está en el plato, pero algo pasa. Ella dice, yo hago mi parte. ¿Por qué el niño está desnutrido? Porque el cipote todo, el gato bien panzón, ¿verdad? Todo lo que no se lo daba al gato y al chucho. Puede ser que hayan, perdonen, no lo voy a comparar con gatos o chuchos, pues, pero puede ser que haya gente que venga a la iglesia, que lo que haga diga, oh, eso es para fulano, ah, eso es para mengano,
mi tía, lástima que no se congrega aquí, ¿verdad? No tomamos lo que es de nosotros, no aprendemos porque no nos interesamos. Dios quiere que aprendamos. Bueno, voy a seguir. Le estaba diciendo que la culpa a veces es de nosotros, los que enseñamos, que no nos interesamos, porque eso quede claro. A veces, bueno, la Biblia dice que la ignorancia es aliada de la esclavitud. Y cuando la iglesia permanece en ignorancia, es fácil manipularla, incluso esclavizarla. ¿Será el caso de que a algunos por eso les interesa que su iglesia esté en ignorancia? No sé. Pero hay personas que no les interesa, no tienen ni la más mínima intención de que la gente de su iglesia entienda, comprenda, aprenda. Algunos tienen miedo de que les quiten el trabajo. La idea es que todos en la iglesia seamos como el maestro y lo superemos. Jesús lo dijo así. Al alumno le debería ser una meta, voy a parafrasear las palabras de Jesús, ser como su maestro. Pero a veces no nos interesa. Bueno, leamos Romanos 10:17. La fe, otra vez, la fe viene por el oír el mensaje de la palabra de Dios. Ok, se lo he dicho antes, la fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. En el reino de Dios nada sucede sin fe. Diga, nada sucede sin fe. En el reino de Dios nada sucede sin fe. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, versículo número 6 y 7. Mire cómo dice: pero pida con fe, sin dudar. Y dice después: no pienses que si eres falto de fe recibirás algo de Dios. Le estaba diciendo que la fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. Y este pasaje lo confirma y dice que sin fe no pasa nada. Dígalo conmigo, sin fe no pasa nada. En el reino de Dios, sin fe no pasa nada. Entonces vamos a recapitular esto que estoy hablando ahorita. Si no entiendo lo que leo o lo que escucho, no desarrollaré mi fe. Y si no desarrollo mi fe, no va a pasar nada. Si mi fe no se desarrolla, no va a pasar nada en mi vida. ¿Por qué? Porque vivimos en el reino de Dios y es un mundo espiritual y sobrenatural que se mueve por fe. En el evangelio la salvación se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La fe debe ser la comida, el medio ambiente, mejor dicho, el medio ambiente en el que nos movemos. Y la comida de la fe es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que entendemos. Oiga, lo vuelvo a decir, la comida de la fe es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que entendemos. Si no entendemos la palabra de Dios, por más que lea, por más que escuche, tu fe no se nutre y no ves nada. Sí, que ¿dónde está eso en la Biblia? Ahorita leámoslo, Mateo 13:18. Mateo 13:18 dice: oíd pues la parábola del sembrador. Cuando oye la palabra, o sea, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Míreme para acá. ¿Sabe qué es lo único que el diablo te puede robar? No te puede robar tu identidad, no te puede robar tu dignidad de hijo, no te puede robar la salvación, no te puede robar la bendición que Dios ya te dio cuando te sentó en lugares celestiales. Él no te puede mover de ahí. Hay cosas que no te puede robar el diablo. ¿Pero qué te puede robar? Aquí está lo que te puede robar el diablo: la palabra que recibís.
pero que no entendés. Te la arrebata del corazón. Y entonces, si te arrebatan la comida que nutre la fe, tu fe va a seguir siendo raquítica. Y podés venir a oír, y podés leer, y podés escuchar todo lo que querrás, y podés ver al hermano Toby en la tele, y podés ver a Dante Hebel en las redes sociales, y podés hacer lo que te dé la gana. Hay gente que sabe, hay gente que lee, hay gente que oye, pero no da frutos, no fructifica nada. ¿Por qué? Porque no se preocupan por entender. ¿Y usted? Una cosa tan sencilla, atesórelo por ahí. Mire, si usted escucha una palabra que no entiende, si usted lee una palabra que no entiende, anótela y después vaya a averiguar qué significa. Tan simple como eso. Pero no nos interesamos. Como hace años que le preguntaron a alguien hace años, cuando eso de danzar en la iglesia era visto mal. Era como decían que las iglesias se habían convertido en una discoteca, porque la gente llegaba a bailar ahí. Eso era del diablo. Y entonces un hermano en su sencillez quiso defender el por qué en su iglesia danzaban cuando había alabanza. Y entonces dijo él: si está en la Biblia, dijo, la Biblia dice que hay que danzar con pandero y salterio, dijo. O sea que en la iglesia debe haber música y debe haber gente saltando, salterio. Y él lo había leído, estaba en la Biblia, aquí en blanco y negro. ¿Cómo era posible rebatir eso? Estaba escrito aquí en la Biblia. Dígame, ¿está eso en la Biblia, sí o no? ¿Significa lo que él entendió? No. Aunque hay otros versículos para apoyar que uno puede bailar en la iglesia, digo, danzar, para los que se ofenden pues por las palabras, ¿verdad? Pero que no era salterio, para empezar no llevaba acento ahí, ¿verdad? Pero salterio era un instrumento de 10 cuerdas, parecido a la guitarra. Pandero, o sea, instrumentos de percusión, y salterio, instrumentos de cuerda. Ya entre la percusión y la cuerda, ya tocamos unas 2, 3 rolas y bailamos, vea. O sea, pero él había interpretado mal porque él había entendido mal. Y hay algunos que no solo entienden, sino que oyen mal. Como aquel que decía: canten aquella, hermano, aquella alabanza. ¿Cuál? La de la lora de Sión. Y él realmente creía que la canción hablaba de una lora que vivía en Sión y que la lora alababa a Jehová. Bueno, hay que entender, el diablo nos arrebata lo que no entendemos. Usted puede pasar años en la iglesia, usted puede pasar años leyendo, dizque estudiando, pero si no comprende lo que lee, el diablo se roba lo que hay en tu corazón de esa palabra y tu fe muere, porque lo que alimenta la fe es la palabra de Dios. Son los versículos que hemos leído. Ok, entonces, para que la semilla de la palabra fructifique en mi vida, yo debo de entenderla. La pregunta es: ¿cómo puedo comprender? ¿Cómo puedo entender? Hay 2 cosas, hay muchas más, pero quiero mencionarle 2 cosas esta noche. ¿Cómo comprendo? ¿Cómo puedo llegar a comprender la palabra de Dios? Número 1, anote eso por ahí. Tenga cuidado de a quién escucha. Para empezar eso, debemos aprender a escuchar maestros de la palabra que sí se preocupen por enseñar más que por emocionar. Cuidado a quien escucha. Hoy en día abundan, y la profecía lo decía así: teniendo comezón de oír,
se amontonarán para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias. Concupiscencia, deseo de la carne. Y no solamente está hablando, cuando hablamos de los deseos de la carne, hablamos de borrachera, hablamos de algunos de fornicación. O sea, pensamos, nos vamos al extremo de los deseos de la carne. Pero a veces la carne se quiere solamente sentir bien, se quiere sentir solamente animada, alegre. Y entonces buscamos maestros que nos hagan sentir alegres, animados. No alguien que nos desafíe a crecer. ¿Sabe que? Perdone lo que le voy a decir. Hay un hermano por ahí que se llama Daniel Javib. No sé, Daniel se llama. De Javib sí me acuerdo, pero de Daniel, sí, Daniel se llama. No lo voy a regañar si me dice sí. O sea, si usted lo oye, está bien. Yo he escuchado algunas veces algunas disertaciones suyas. Pero usted no puede decir, yo me alimento escuchando a Daniel Javib. No, señores, no se equivoque usted. Él es un buen orador, es un, ¿cómo le llaman a esos? Un motivador cristiano. Porque sí, yo creo que es cristiano. Algunos hasta lo asocian con el diablo. No, él es cristiano, pero es un motivador cristiano. Si quiere crecer, tiene que pasar el siguiente nivel usted. Como los que dicen, no, yo no me congrego en ningún lado, no, yo solo voy a la reunión de los hombres de negocios del evangelio completo. Perdóneme. Y los hombres de negocios del evangelio completo y las mujeres a globo hacen cosas importantes para el cuerpo de Cristo, pero no son los encargados de educar al pueblo de Dios. Uno debe saber a qué, o sea, si usted quiere reírse un rato, pues usted dice, puedo ir a este. Si me quiero sentir animado, pues puedo ir a este. Pero usted no puede sustituir el alimento sólido de la palabra por esas cosas, como que un niño le diga, ¿qué querés comer, hijo? Churro y coca. Mire, este niño solo eso come, nada come, mire, vivo me salió este bicho. No, el bicho no es vivo. El bicho es bicho. Y la dunda es usted por creer que eso va a alimentar a su hijo. ¿Sí me estoy explicando? Leamos la Biblia, mire pues, Hechos capítulo 8, versículo 28 hasta el 35. Aquí hay un caso sobrenatural. El Espíritu Santo teletransporta geográficamente a Felipe de un lugar a otro y lo hace aparecer en un camino en el desierto. Y Felipe viene de otro lugar de predicar y de repente desaparece y aparece en el desierto. O sea, las películas de Marvel no son nada comparado con eso, porque esto sí pasó. Y Felipe aparece en el desierto y dice, híjole, ¿y ahora dónde estoy? Y ve que allá en el camino ve la polvazón y viene un carruaje. Y claro, no pasó el carruaje, ¿verdad? Sino que iba despacito, ¿verdad? Y Felipe lo ve pasar y ve que es el carruaje de una persona importante, alguien de un gobierno extranjero que había ido a Jerusalén a adorar a Dios. O sea, él era etíope, pero era devoto del judaísmo. Venía del templo de adorar o de conocer, de acercarse a su fe judía. Y ahora él tenía dinero, había podido comprar, cosa que era muy difícil en aquel entonces, comprar un rollo del profeta Isaías. Y él estaba tratando de encontrar a Dios, pero no comprendía todo lo que tenía que ver con las escrituras. Así que él venía en su carruaje, ¿verdad? De esos que tenían hasta techo. ¿Verdad? Hay una muchachona soplando ahí, no sé, pero él venía comodísimo, leyendo el rollo del libro de Isaías. Y pasa por ahí Felipe, se le queda viendo y el Espíritu Santo le dice, para eso te traje, camina a la par de ese carro. ¿Se imagina?
los caballos o los camellos jalando y él a la par del carro. ¿Para qué? Para oír. Y entonces se da cuenta que el hombre ese estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Si hubiera sido uno de los, iba a decir un nombre, pero mejor no, un predicador del siglo XXI, hubiera dicho: a saber qué va leyendo, quizás la Ilíada va leyendo ese maestro, porque no entendí nada usted. Pero a mí el Espíritu Santo me trajo aquí, así que voy a orar para que el Señor lo libere. No, cálmate. Mire lo que pasó, mejor leámoslo. Hechos capítulo 8, versículo 28. Dice así la Biblia, ahí está, léalo conmigo. Dice: volvía sentado en su carro, está hablando de ese funcionario. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Felipe había leído al profeta Isaías. Pero ya se va a dar cuenta que no solo lo había leído. Sigue diciendo: oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Le pregunta Felipe a ese hombre importante: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vaya, se sentó Felipe. Qué bueno que no solamente había leído. Poneme el que sigue, por favor. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo Isaías y está leyendo ese pasaje. Entonces, ahora sí, siguiente. Entonces está leyendo y él dice: el eunuco le dijo: quiero que me expliques, ¿de quién está hablando el profeta aquí? ¿Habla de sí mismo o está hablando de alguien más? Y el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde la Escritura. Felipe conocía la Escritura y era evangelista. Hay muchos evangelistas hoy que solo Juan 3:16 se pueden, pero este explicó desde la Escritura. ¿Y cómo terminó ese caso? Con este hombre bautizándose ese mismo día. Interesante. Quiero comprender, porque él dijo, Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lee? Le dijo: no, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Quiere aprender? ¿Quiere comprender? Tiene usted que saber a quién escucha. No cualquiera te va a enseñar. Número 2, ¿cómo puedo comprender? Debo pedirle a Dios que me abra el entendimiento. Debo pedirle a Dios que me abra el entendimiento, que haga un acto sobrenatural con el poder de su Espíritu Santo para que yo pueda entender sus palabras. Efesios capítulo 1, versículo 15. Mire lo que oraba. Pablo oraba por la iglesia. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, pero también es una oración válida para nosotros. Pablo nos está diciendo: así deben orar ustedes, así deben orar los pastores por ustedes, así deben orar ustedes por ustedes mismos. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, lea, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. Una versión dice: en un mejor entendimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis
los ojos de nuestro corazón, o sea, los ojos de mi espíritu, sean abiertos, que mi alma pueda comprender. En mi alma está la mente, que yo pueda entender, para que sepa, dice, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia que da su poder. Ok, Pablo dice: yo oro para que ustedes puedan entender. Con frecuencia aquí, cuando vamos a predicar, hacemos a veces casi la misma oración. Casi la misma oración. Y por ser casi la misma oración, no la hago de manera mecánica. Lo ruego con todo mi corazón, con la conciencia necesaria, con la fe necesaria, y le pido al Señor que te abra la mente, que te abra los ojos, que te abra los oídos, que te abra el corazón y que abra las escrituras, para que cuando nos vayamos de aquí nos llevemos algo de Dios, aunque no haya sentido nada, aunque no haya tenido ganas de chillar, aunque no haya sentido que se desmaya, aunque no haya visto el toque de un ángel, no importa, ¿verdad? Que usted se lleve la verdad de Dios en su corazón, que la haya comprendido, porque eso alimenta tu fe. Y si tu fe está nutrida, vas a ver cosas poderosas en tu vida. Amén. Por eso dice: felices los que leen y los que oyen, los que entienden. Felices los que entienden. Número 3, y con esto termino. Ya me voy, sí, piano. No había piano. Bueno, ya sabe. Feliz el que guarda. Feliz el que guarda. Ok, rápido. La palabra guardar, está viendo las diapositivas ahí, vea. La palabra guardar significa hacer, poner en práctica. Eso significa guardar. Y aquí está el tercer nivel de esta promesa de Dios. Primero leer, después oír o comprender, y ahora dice vivir, guardar, ponerlo en práctica. Yo creo que esto debería ser el proceso de todo lo que leemos de la Biblia: leer, entender, vivir. Dígalo conmigo: leer, entender, vivir. Eso debería ser la dinámica. Para ser felices en la vida, para ser bendecidos en la vida, necesitamos leer, comprender y vivir lo que dice la Escritura. No solo es de leer, no es solo de entender, es de vivir. El consejo de guardar la palabra aparece muchas veces en el libro de Apocalipsis. Solo voy a leerle un par de ellos. Capítulo 3, versículo 8, ponémelo por favor. Dice: porque aunque tienes, ¿qué dice? Poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es guardar? Le dije: hacer, poner en práctica. Y ahora dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la carta a la iglesia de Filadelfia. Y lo que está diciéndole el Señor a través de Juan a esta iglesia es algo poderoso, porque la iglesia en aquel entonces estaba en persecución. La iglesia estaba siendo acosada, mataban a los cristianos. Aquel que llevaba el nombre de Jesús era asesinado. Los presionaban, amenazando a sus familias, quitándole sus bienes, incluso amenazando su propia vida para que negaran el nombre de Jesús. Y lo interesante es que esa iglesia, y es sorprendente, porque aunque tenía poca fuerza, dice la Biblia, no se había rendido. Bienaventurado el que guarda estas palabras. Esta iglesia es bienaventurada.
Porque aunque tenía poca fuerza, eso es un plus. Porque aunque tenía poca fuerza, no había negado su nombre y había guardado su palabra. ¿Sabe qué me enseña esto? Que la debilidad, la enfermedad, las necesidades económicas, la falta de recursos en todo sentido no es excusa para no hacer, para no vivir la palabra de Dios. No es excusa para negar su nombre. Obviamente alguien dirá: nosotros no estamos en persecución como la iglesia del principio. No estamos en persecución. Vivimos en una sociedad donde hay tolerancia religiosa, hay libertad de culto, donde podemos estar aquí, hacer el ruido que queramos y no va a entrar la policía a meternos presos solo por ser cristianos o por vivir nuestra fe. Estamos en libertad. No es como la iglesia del principio, pero hay otra clase de persecución ahora, persecución ideológica. La ideología de género, el progresismo está avanzando tanto que ahora muchos cristianos están cediendo sus principios al acoso de la sociedad de hoy. Están negando su nombre, no están guardando su palabra. Poderosa la declaración del Señor en cuanto a esta iglesia. Dice: aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza. ¿Sabe qué leía o qué pensaba esta tarde mientras leía este versículo? Es que en el día del juicio, esta iglesia va a ser llamada como testigo en nuestra contra. Cuando usted diga: pero es que yo lo hice porque es que yo era débil, y es que yo tenía problemas, a mí me botaron chiquito, y es que en esa iglesia no me quería nadie. Cualquier cuento tuyo va a ser minimizado y ridiculizado cuando te pongan: vengan todos los de la iglesia de Filadelfia del primer siglo, párense ahí. Ellos tenían poca fuerza, ellos sí estaban en peligro de muerte y no negaron mi nombre y guardaron mi palabra. Esa es prueba de que las tuyas son excusas que no valen. Eso te van a decir en el juicio. Si estás cansado, dijo alguien, descansá, pero no te rindas. Y si ahora tienes poca fuerza, con esas pocas fuerzas, si las traes delante del Señor, Él hará lo que siempre hace: hacer mucho con poco. Dios sabe hacer mucho con poco. Como aquel niño pobre que llevaba 5 panes y 2 peces. Aquella predicación que se alargó durante todo el día. ¿Se recuerda usted de esa historia? El sermón del monte. Y está el Señor predicando desde la mañana hasta la tarde. Le da hambre a los discípulos y nadie llevaba que comer, pero el niño se había ido a escuchar la predicación con 5 panes de cebada, panes de pobre, panes duros. 5 panes y 2 peces. Y peces es por decir piropo, pepescas eran así, mire, de esas que ni le sacan las tripitas, ricas son, vea. ¿Y qué dice la Biblia? El Señor alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes duros y 2 peces. Porque Él sabe hacer mucho con poco. ¿Qué significa eso? Que si hoy tienes poca fuerza, si hoy crees que no vas a poder, si hoy estás considerando rendirte porque crees que ya no tienes la capacidad de continuar, yo te invito, te desafío a traer esas pocas fuerzas delante del Señor, a seguirlas poniendo al servicio de su reino, y Él se encargará de multiplicarte las fuerzas. Como decía David: seré ungido con aceite fresco y me darás nuevas fuerzas como el búfalo. Cuando tenemos pocas fuerzas, el Salmo 40:29 es algo interesantísimo lo que dice ahí. Él fortalece al cansado. Isaías 40:29. Gracias. Él fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Mire, aquí hay una declaración que matemáticamente es imposible. Vayan los matemáticos aquí, díganme por qué es una declaración imposible esa. Toda cifra multiplicada por 0 da 0. Pero el Dios tuyo es un Dios sobrenatural. Está diciendo que aunque tus fuerzas sean 0, Él va a hacer un milagro y te va a dar fuerzas. Las va a engrandecer, significa eso. Las va a acrecentar, fuerzas nuevas. Tu Dios es un Dios sobrenatural. Un valioso consejo cuando usted sienta que ya no tiene fuerzas, cuando usted sienta que tus fuerzas te están abandonando. Aquí hay un consejo maravilloso. Proverbio 24:10 dice: si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Lo que ese versículo está diciendo es justo lo que allá leímos en los versículos anteriores. Si usted cree que ya no puede, si usted cree que no va a lograrlo, si usted cree que no va a llegar, lo mejor que puede hacer es no parar. Si paras, se te van las fuerzas totalmente. Pero si sigues, aunque estés cansado, si sigues, aunque estés frustrado, si sigues, aunque estés deprimido, si sigues, tus fuerzas te irán acompañando. Ellas estarán contigo porque el Dios tuyo ha prometido que como el día de tu vida, como los días de tu vida, así serán tus fuerzas. Si vas a vivir 80 años, Dios promete 80 años de su fuerza sobrenatural. Como el número de tus días, así serán tus fuerzas. Aquí está el fracaso, aquí está la derrota, aquí está el no puedo, aquí está el no voy a llegar. Pero en la palabra de Dios dice que sí vas a llegar, que sí vas a poder. Él te va a dar fuerzas nuevas si no te rindes. Así que aunque usted diga que no puede seguir, aunque usted crea que no puede seguir, aunque sea más despacito, pero siga. Porque si desmaya en el día de la dificultad, se te van las fuerzas del todo. Desmayar en el día de la dificultad es decir: Señor, no cumpliste tu palabra, me fallaste. Es un asesinato a la fe. Se te van las fuerzas. Pero si sigues, aunque sea despacito, las fuerzas seguirán y crecerán. Siga adelante. Es como un dínamo de bicicleta. ¿Ha visto usted cómo funciona eso? Le ponen una luz a una bicicleta y usted la puede encender y apagar y no enciende. Y usted puede decir: este volado no sirve, me bajaron, qué timo, ya lo voy a denunciar. Mire, le puse la luz, no enciende aquí. Es que para que encienda tenés que encaramarte en la bicicleta y empezar a hacer un esfuerzo. En la medida en que usted va pedaleando, digámoslo así, esta batería que emite energía hacia esa luz empieza a cargarse. ¿Cómo se carga? Con tu esfuerzo. En la medida en que sigas pedaleando, habrá luz delante de ti. Qué cosa más maravillosa es lo que está diciendo este versículo de la Biblia. Sigue caminando y habrán fuerzas nuevas. Es que ya no puedo, sigue caminando, un pie delante del otro. Si ya no puede correr, trote. Si ya no puede trotar, camine. Si ya no puede caminar, arrástrese. Pero si se detiene, se van las fuerzas. Si usted sigue, las fuerzas seguirán viniendo. Así que no se detenga, siga adorando, no se detenga, siga congregándose, no se detenga, siga discipulándose, no se detenga, siga sirviendo, siga dando, siga sembrando, siga haciendo, siga. Y el Señor hará el milagro creativo de multiplicar tus fuerzas. Aquí luce eso de a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, le ruego
le ruego a Dios que me dé fuerzas, pero también sigo pedaleando, sigo adelante. Termino. Poneme lo que sigue. El pasaje termina así. Solo un versículo hemos visto, imagínense. ¿Cómo termina? Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del cumplimiento del plan eterno de Dios. El final de la historia, el tiempo del final de la historia está cerca. Como le dije la semana pasada, que vi una película un día de estos, que ese es el rema de la película para mí. Es más tarde de lo que creemos. Es más tarde de lo que creemos. Jesús volverá pronto y volverá de repente, sin previo aviso. Apocalipsis 3:10, el último versículo de guardar, 3:10. Por cuanto has guardado, miren las palabras que le subrayé ahí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Bienaventurado el que guarda. Serás feliz si haces esto, si guardas la palabra, dice este versículo. Si guardas la palabra de qué, lea. Si guardas la palabra de mi paciencia, la palabra griega para paciencia allí también es aguante, la palabra de mi aguante. ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo que le estoy diciendo ahorita. Así como el Señor soportó, aguante usted. Pero es que Él era Cristo Jesús. ¿Y a dónde está Cristo hoy? Por eso dijo Pablo: todo lo puedo porque Él te fortalece. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de. Este versículo es muy importante por esta parte. Te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. A Noé lo guardaron en la hora de la prueba, lo metieron al arca y lo dejaron ir al diluvio. Pero a Lot lo guardaron de la hora de la prueba, lo sacaron y después dejaron caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Aquí no dice que te va a guardar en la hora de la prueba, sino que te va a guardar de la hora de la prueba. En el griego el artículo es ek, que significa fuera de. Él te guardará fuera de la hora de la prueba, fuera de la. Cuando la tierra sea probada por los juicios de Dios, eso que llamamos la gran tribulación, Él promete guardarte fuera de esa prueba. No vas a estar aquí cuando la hora de la prueba venga sobre el mundo entero. Ah, ¿no le alegra? Bueno, yo sí me alegro. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El tiempo de la prueba que viene a la tierra es para los moradores de la tierra. ¿Para quiénes es? Para los moradores de la tierra. Pero la Biblia dice que usted no es morador de la tierra. La Biblia dice que usted es peregrino y extranjero. Usted no es de aquí. Así que la prueba que viene a la tierra no es para usted. Por eso usted no va a estar aquí cuando eso pase. No, lo corrijo. Usted no debería estar aquí cuando eso pase. No debería estar aquí. Y para eso hay que guardar la palabra del aguante, la palabra de la paciencia, la palabra de la perseverancia. Hay que perseverar hasta el final. La invitación de Dios esta noche es: aguanta, aunque tengas poca fuerza. Interésate
en aprender. Interésate en entender. Así que hoy, al terminar nuestra oración, debe ser: Señor, abre mis ojos espirituales, abre mi mente, que yo pueda comprender lo que tú quieres enseñarme, y dame fuerzas, dame nuevas fuerzas. Renueva tus fuerzas en mi vida. Hoy aquí entre nosotros hay hombres y mujeres, Señor, que están cansados, que han venido aquí frustrados, quizá sin ánimos. Y hoy delante de ti están tus hijos y tus hijas, esperando el milagro creativo de las fuerzas nuevas. Esta noche te ruego por cada persona aquí, como si lo dijera por nombre. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus corazones y sus condiciones. Ahora te ruego, Señor, de una manera poderosa te manifiestes en sus vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Llena sus corazones, transforma nuestras mentes. Que no importa lo que enfrenten ahora y que esa situación les haya dejado con poca fuerza, que puedan aferrarse a ti con lo último que tengan, y que tú multipliques sus fuerzas como las águilas, como el búfalo. Fuerzas nuevas. Hoy creemos por fuerzas nuevas. Hoy creemos por ánimos renovados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.